Fue muy importante. Creo que la gran frustración o el debilitamiento de esa militancia juvenil se produjo, por supuesto, en el periodo de Alberto. Fue nuestro gobierno que, de alguna manera, primero la pandemia y después lo que vino de debilidad, de que los grandes desafíos no era lo mismo, por dar un ejemplo, no era lo mismo avanzar en la expropiación de Vicentín, con todo lo que eso reflejaba en un sector importante de la sociedad, de compromiso en la dirección correcta, de lucha, a decir no, el pueblo no nos acompaña, por eso no lo hacemos, ¿no? Eso desalentó bastante. Ahora, no confundir ese desaliento que en algún sector inconsciente de la sociedad pensó que lo podía canalizar con Milei porque venía para plantear una revolución libertaria. Nosotros seguimos teniendo una base de juventud en las organizaciones, consciente de que el camino es otro, que está planteado. Lo que pasa es que si esos núcleos juveniles actúan descoordinadamente, y acá volvemos a la idea de por qué hay que trabajar la idea de unidad en el Frente Nacional, son todos grupos muy importantes pero débiles en sí mismos. Es decir, hoy tenemos un ejemplo de que se están ganando muchos centros de estudiantes en las universidades, en la línea que a nosotros nos parece positiva, porque son compañeros del peronismo, de los sectores de izquierda, más progresistas, cuando en los últimos años a lo mejor tuvimos ahí más radicalismo, más sectores moderados. Pero si esa lucha se da exclusivamente en el ámbito universitario, es limitada. Y lo mismo pasa si se da solamente en el ámbito sindical o si son jóvenes que están en el cooperativismo, lo que fuera. Es decir, yo estoy convencido de que ese aporte de los sectores juveniles es clave para dar vuelta esta inercia. Ahora, tenemos que encontrar los puntos de unidad de toda esa fuerza, porque si actuamos de manera dispersa no tenemos el poder suficiente como para ponerle un límite a este régimen. Y conforme a todo esto que estaba planteando usted y viendo el panorama que se presenta, ¿hay una esperanza de que eso pueda ser posible? Es que va a ser. El tema es si lo podemos hacer en 4 años o tarda 20 años. Es decir, es inexorable de que la reconstrucción de la organización popular se tiene que dar. Lo que pasa es que nadie puede decir en qué tiempo lo hacemos a eso. Correcto. Qué sé yo. Y esto en todos los periodos. Tal vez muchos pensaron con la dinámica que tenía la resistencia de base en el 55, después que lo derrocan a Perón, que en 3 años, 4 años podíamos recuperar la democracia. Tuvimos 18 años. Y hubo que hacer un ejercicio de resistencia de distintas formas. Hubo que llegar a tomar las armas, es decir, y armar la guerrilla como parte de esa resistencia para poder desgastar a un régimen. Bueno, yo creo que el error hoy sería pensar de que quien tenemos en el gobierno es tan brutal que se va a desgastar rápidamente y va a venir hacia nosotros. Lo que nosotros construyamos no depende de lo que haga la fuerza enemiga hoy en el gobierno. Depende de nosotros. Y es un trabajo difícil, complejo, en donde en el medio hay claudicaciones, donde en el medio no es lineal. Y bueno, y por supuesto, creo que si lo hacemos en vista a qué es lo que tenemos que reconstruir acertadamente, es una cosa. Si pensamos de que la cuestión es quién arma las listas en la elección el año que viene, yo creo que vamos hacia un fracaso nuevo. Es decir, es un poco lo que tenemos que tratar de evitar aportando desde una visión como la de nuestro gremio, que históricamente ha sido una visión de que nuestro proyecto es un proyecto de liberación, de que no hay posibilidad de defender un proyecto popular si no es a través de un cambio revolucionario. Hoy pareciera ser que hablas de revolución y se asustan cuando Milei ganó con la palabra revolución libertaria. Es decir, una locura. Bueno, nosotros tenemos que insistir y predicar con los compañeros que tienen una misma concepción que la nuestra a los efectos de aportar que podamos reconstruir en el menor tiempo posible. Y como sindicato, con esa historia de lucha y con todo lo que representa el Sindicato Federación Gráfica Bonaerense, ¿cuál es el futuro que usted ve para nuestro sindicato, para la industria gráfica y para el futuro próximo? Yo veo, específicamente el sindicato, somos un sindicato que se ha reconfigurado, es decir, ante el poder nuestro, como sindicato sectorialmente, eran los medios de comunicación. Nosotros teníamos poder en las luchas populares porque si parábamos los diarios era un golpe tremendo para el régimen, para el sistema. Hoy eso ya no existe. Hoy, es decir, la debilidad de los medios gráficos, que son los que están ligados a nuestra actividad, es enorme. Hoy ya prácticamente no existen grandes talleres gráficos de diario, las revistas ni que hablar, las grandes editoriales ya no existen más, y el gremio se ha reconfigurado. A eso agregale
el impacto tecnológico que tenemos en el gremio, es decir, ya no tenemos solitos como gremio el poder o el potencial para poder modificar o incidir más fuertemente. Por eso nosotros hemos procurado unirnos con otros que formamos una cadena que es la industria nacional, también golpeada, debilitada, afectada por la tecnología, por la globalización y todo lo demás, pero somos un conjunto de organizaciones que defendemos ya la industria, porque nosotros que hoy somos más poderosos en el packaging, en la etiqueta y lo demás, ese es el sector de más peso dentro del gremio, y no tanto el que era tradicional, el periodístico. Bueno, estamos ligados a la alimentación, a los laboratorios, a la producción a la actividad de productos masivos, en la que vamos con la etiqueta, con el envase y lo demás. Defender que se produzca más alimento en el país procesado y que volvamos a ganar un mercado de exportación y todo lo demás, es defender un poder de nuestra organización sindical. Entonces, creo que es muy importante esto de las confederaciones, por eso nosotros nos hemos incorporado a la CECIRA, que es una confederación de sindicatos de la industria, y por supuesto tratar de que desde allí podamos recrear esta idea de programa. Es decir, si el programa que tenemos en defensa de una política industrial, 30 organizaciones ligadas a la industria, lo pudiéramos imponer en la CGT, ya tenemos una parte del programa que tenemos que recrear, que tiene que tener creatividad, que tiene que estar adaptado a este tiempo y lo demás. Lo mismo si los compañeros del transporte, que tienen también sus planteos de política de transporte, muy ligada a la actividad de desarrollo productivo y lo demás, todo eso unido nos lleva a definir como movimiento trabajador un proyecto de nación. Bueno, creo que tenemos que trabajar en esa dirección. Hoy, solitos, como instituciones, somos débiles. Si nos unimos con otro, con propuesta, con idea, con proyecto, con una visión de futuro, ahí empezamos a ser un poco más fuertes. Y siempre con ese concepto que a veces, si lo miramos en la historia, parecía chocante, pero Raimundo lo planteaba con toda crudeza. Decía, un sindicalismo profesionalista que solamente quiera defender el espacio limitado de una organización no tiene destino. Y hoy el sindicalismo tiene un techo. Si no modificamos la estructura productiva, la matriz productiva, el proyecto de nación, no avanzamos, los sindicatos que juegan un papel de aceptación resignada de una realidad que nos imponen desde otro lado, ¿no? Perfecto. Y para ya culminar, ¿cómo ve usted este tiempo? ¿Qué va a pasar después de Javier Milei en la Argentina? Bueno, está ligado a lo que ya venimos charlando, ¿no? Es decir, me parece que es una apuesta muy fuerte a instaurar definitivamente un modelo liberal. Es decir, que si ellos lograran atomizar a los distintos sectores de la sociedad, tienen un tiempo largo de consolidar. Lo han logrado en otros países. Es decir, no pensemos que en Argentina no lo pueden lograr. Para nosotros está el desafío de aceptar la lógica de una nueva etapa y poder completar algo que no venimos haciendo del 83 para acá. Es decir, esa idea de que en el 83 teníamos un programa como trabajadores, desde ahí incidíamos en la política y ordenábamos la política, hoy estamos en retroceso con respecto a eso. Por lo tanto hay que volver en esa línea, en esa dirección. Y para mí es fundamental pensar en la recreación de un movimiento nacional y popular. No podemos quedarnos solamente con lo que fuimos, no podemos quedarnos con los valores y principios de lo que fue el peronismo, sino que tenemos que tener capacidad para recrear ese movimiento. Yo miro, por ejemplo, América Latina y me encuentro que los grandes movimientos que en un momento hicieron procesos en la línea que nosotros defendemos, nacional, bien popular, bien de redistribución de la riqueza, desaparecieron casi todos. Y en algunos países hoy tenés gobiernos totalmente contrarios de derecha y en otros no, tenés nueva experiencia. Que en Bolivia, el movimiento nacionalista revolucionario que hizo en los años 50, proceso parecido al peronismo acá, desapareció en el tiempo. Se convirtió en un movimiento liberal en los 90, como intentó hacer Menem acá con el peronismo, pero hoy tenés una experiencia más cercana que fue la de Evo, la de Arce, que lamentablemente
estamos en el riesgo de que se rompan esas nuevas experiencias. Vos tenés el PRI en México, que fue un gran movimiento en su momento, popular, revolucionario, gobernó años y años, y del PRI después salieron un montón de desprendimientos, y hoy tenés Morena, que es producto de una nueva realidad, revalorizando los principios de ese movimiento nacional de principio de siglo. En Perú el APRA desapareció y tenés una atomización total de fuerza. Perú es un país disgregado, no tenés una... Quiere decir que en cada país el proceso se puede dar de distinta manera. Aferrarnos acá a lo que fue el peronismo no nos alcanza. Hay sectores que piensan en un peronismo adaptado a la lógica de la globalización, de la liberal y lo demás. Son los que dicen hay que crear una fuerza de centro y juntarnos. Bueno, algunos ya hicieron la experiencia, se fueron de mambo, como Pichetto, que terminó siendo candidato a vicepresidente de una formación neoliberal. Pero digo, nosotros tenemos que plantearnos desde lo que hemos sido y lo que hemos podido hacer en el país, que nunca fue superado, porque no hubo una experiencia superadora a lo que fue 45 al 55, un intento serio de acercarnos a eso de 2003 al 2015, pero con una limitación que hay que aceptarla y hay que debatirla entre nosotros. ¿Y cuáles fueron nuestras limitaciones? No podemos quedarnos solamente diciendo, tomando como ejemplo lo que logramos en ese periodo. También tenemos que pensar que después perdimos una elección. Entonces, ¿qué es lo superador? ¿Cuáles fueron los límites? Y pensar en que tal vez el peronismo hoy termine siendo un movimiento superador, con nuevas identidades, sumando a sectores que tiene que sumar en esta etapa, pero no en la visión. Yo creo que el gran error sería pensarlo en la visión de conformar coaliciones. No, tiene que haber sectores sociales que ideológicamente le den fortaleza a ese movimiento y que cuando logremos recuperar el gobierno, que yo estoy seguro que lo vamos a poder lograr, no te puedo decir en qué tiempo, pero sí vamos a ir en esa dirección, si trabajamos con estos criterios, que no haya duda contra quién tenemos que confrontar. No que esa coalición, cuando damos la primera confrontación, se rompe, porque el vicepresidente era Cobo, entonces no estaba de acuerdo con mayores retenciones al campo. Esas coaliciones demuestran una debilidad ideológica muy fuerte. Nosotros tenemos que recrear un movimiento nacional sobre la base del peronismo. ¿Por qué? Y porque si volvemos para atrás en la historia, es el punto más alto que logramos nosotros. Y después el intento más serio durante este último periodo de democracia de recuperar esos valores. Bueno, evidentemente la fuerza con la que lleguemos al gobierno nuevamente no puede tener la debilidad de sectores que los juntamos allí. Lo mismo en los candidatos. Yo estoy convencido de que no podemos seguir yendo a una elección pensando en candidatos que nos arrimen algunos votos de los sectores moderados. Yo prefiero perder una elección con la coherencia de los candidatos ideológicamente y no ganar una elección con candidatos que lo único que te suman es a lo mejor un 5%, pero que te suman la debilidad de entender que si no negocias con el poder enemigo, estás cocinado. Es decir, a mí me parece que ese es el gran desafío que tenemos en este momento. Bueno, tenemos la verdad que mucho trabajo por hacer y desde este espacio de difusión queremos agradecer profundamente que nos haya dado este ratito para charlar, para conocer un poco más de usted y de la visión que tiene, no solamente de lo que es el movimiento obrero, sino que también de la visión de país que nace a partir de acá de la Federación Gráfica. Así que nada, agradecerle profundamente este rato, Héctor, querido. Bueno, yo valorar enormemente porque hoy la comunicación es algo clave en todo esto. Es decir, hoy el elemento de comunicación es clave para difundir y que en estas entrevistas sirvan de alguna manera como disparadores para los grandes debates que tenemos que dar en todos los frentes de masa, en todos los lugares en donde estamos los trabajadores y las trabajadoras. Fenómeno, muchísimas gracias. No, por favor, gracias. Bueno, acabamos de finalizar una nueva charla en el marco de lo que venimos planteando, este ciclo de charlas de la difusión del espacio de la juventud gráfica. Agradecer nuevamente no solamente al aquí presente Héctor Amichetti, el secretario general de la Federación Gráfica, sino que al resto de la organización que nos permite llevar adelante este proyecto, que como decimos siempre, ojalá sea el puntapié inicial de muchos disparadores, de muchas cuestiones que tienen que ver con la vida del movimiento obrero organizado. Así que nos vemos en la próxima charla y muchas gracias por acompañarnos.